¿Qué tal, hermanos y amigos? Bueno, vamos a tratar y dar continuidad al video anterior que habíamos puesto en la mesa, el tema de la sola escritura, el dogma protestante que dice que la sola escritura o que solamente la Biblia es aquella que nos va a dar todas las creencias que nosotros podamos tener en la iglesia, ¿no? Vamos a dar continuidad porque habíamos quedado con las citas anteriores de los padres de la iglesia, que es lo que nos decían ellos con respecto a este dogma. Que si bien el dogma protestante sola escritura no existe en esos siglos, como tal, como el nombre lo indica, el dogma este fue acuñado en el siglo XVI y XVII por Martín Lutero y todos los demás reformadores. Esto es parte de las 5 solas que le llaman ellos, y una de las 5 solas es esta, la sola escritura, que viene aparejada con la libre interpretación, ¿no? Que ya más o menos habíamos visto en el video pasado. Lo que quiero que pongamos en referencia ahora es el versículo, uno de los tantos versículos, como ya habíamos visto en el video pasado, pero vamos a ver uno de los tantos versículos, quizás uno de los que más citan los protestantes para justificar la sola escritura. Y para esto me van a acompañar a 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. ¿Qué es lo que nos dice esto, no? Vamos a leerlo de la Reina Valera, cómo lo traducen en esta versión los protestantes, ¿no? Dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Obviamente, cuando se lee esto literalmente, aquellos van a interpretar diciendo: no se vayan más de lo que está escrito, no se vayan más de la Biblia. Pero acá, primeramente, en esta versión de la Reina Valera, no está diciendo no se vayan más allá de la Biblia. Si nos ponemos a ver el texto de manera literal, dice: no penséis más de lo que está escrito. No penséis, dice el texto en la Reina Valera literalmente. Vamos a leer otra versión, que es una versión muy interesante y un texto bastante, se entiende mejor quizás el texto de esta manera, en la versión de la Biblia Bover Cantera, la versión de 1946, si no me equivoco, que es la primera versión. 1 Corintios 4:6 dice: estas cosas, hermanos, le he trasladado figuradamente a mí y a Apolo a causa de vosotros, para que nosotros aprendáis aquello de no traspasar los límites de los que está escrito, a fin de que no os infléis uno a favor del uno contra el otro. Acá podemos ver, obviamente, con un versículo un poco más, una versión un poco más detallada, ¿qué es lo que dice la versión Bover Cantera? Dice: no traspasar los límites de aquello de lo que está escrito. Y este es el verdadero sentido del texto. El sentido del texto es no traspasar, no ir más allá de lo que está escrito. No es no pensar más de lo que está escrito. Si bien hay varias Biblias de estudio que han un poco explicado este texto, podemos leer un poco
podemos ver lo que se interpreta con la Biblia comentada por los profesores de Salamanca. ¿Qué es lo que nos dice el comentario de este texto? Dice: lo de no ir más allá de lo que está escrito parece ser una expresión proverbial para indicar que en nuestras apreciaciones no se debe ir más allá de la norma objetiva, en este caso de lo que exige la naturaleza del ministerio apostólico. Y esto es lo que básicamente nos está hablando el apóstol en 1 Corintios 4:5. Cuando dicen en 4:5, el versículo anterior dice: no os hagáis antes de tiempo jueces de nada hasta que viniera el Señor, el cual sí sacará a la luz los secretos de las tinieblas y pondrá al descubierto los designios de los corazones. Y entonces le vendrá a cada uno la alabanza de parte de Dios. Y acá es cuando habla de ellos mismos. Dice: estas cosas, hermanos, las he trasladado figuradamente a mí y a Apolo a causa de vosotros, para que nosotros aprendáis, aquello de no traspasar los límites de lo que está escrito. Así que una interpretación, la interpretación posible sobre esto es, si seguimos un poco la explicación acá en la Biblia de los padres, en el comentario bíblico de los profesores de Salamanca, esta interpretación se puede dar de esta manera, de no ir más allá, una expresión que indica que en nuestras apreciaciones no se debe ir más allá de la norma. Bien, ¿qué podemos decir también de este texto? Ellos, los protestantes, van a citar y van a decir: no, pero es que acá lo que está escrito es la palabra de Dios y nosotros no podemos ir más allá de la palabra de Dios, o sea, no podemos aceptar la tradición apostólica. Como habíamos dicho, muchas veces, y muchas incluso Biblias protestantes, como por ejemplo la Dios habla hoy, han traducido que, o los textos al margen, se han puesto y se han expuesto diciendo de que no pasar por encima de las escrituras es mantenerse dentro de las reglas. Esto lo dice la Biblia Dios habla hoy. Y que el texto griego no es lo suficientemente claro, pero que se debe traducir como mantenerse dentro de las reglas establecidas. Así que si esto de que no hay que pensar más allá de lo que está escrito, como dice el apóstol, sería el tema de la sola escritura, que involucraría toda la Biblia. Entonces, cuando dice no hay que pasar más de lo que está en tiempo presente, podemos decir que el Apocalipsis no estaba escrito en ese momento y por lo tanto no hay que pensar ni hay que ir más allá de lo que está en 1 Corintios. Por lo tanto, el Apocalipsis no debería ser parte de lo que en ese momento el apóstol Pablo consideraba como escritura, porque no estaba escrito, sinceramente. Así que no se puede decir que esta porción de la escritura sirva para toda la escritura, ya que el apóstol Pablo está diciendo en tiempo presente: no hay que ir ni pensar, como dicen ellos, más allá de lo que está escrito. Está tiempo presente en ese momento. Si ellos quisieran aludir literalmente de lo que está escrito en este texto, no podrían ni siquiera aplicar la lógica de la libre interpretación, porque si dice que no se puede pensar más allá de lo que está escrito, no se puede aplicar un razonamiento personal para interpretar lo que está escrito. O sea que más allá de que sirva esto para ellos, ¿no?, para apoyar la sola escritura, lo está contradiciendo, porque no se podría pensar más allá de lo que está escrito, no se podría interpretar, ellos no podrían tener una interpretación, sino añadirse a lo que está escrito literalmente. Y si está escrito de esta manera, literalmente, no penséis más de lo que está escrito, justamente es una contradicción para ellos mismos,
porque no podrían interpretar ni pensar más allá de eso que está escrito. El apóstol Pedro, fíjense, cuando en Hechos de los Apóstoles, ¿no?, tuvo que dirimir el asunto de la circuncisión para los cristianos, en su decisión no apeló a la escritura judía ni a ninguna otra escritura, ¿no?, para dirimir el concepto, el asunto de la circuncisión, sino que apeló a la tradición apostólica, ya que en ese momento tampoco existía el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles. Así que si vamos a dar un argumento más para destruir por completo el argumento que tienen los protestantes para decir que este versículo puede indicar la sola escritura. Pablo, el apóstol, si interpretaría de esta manera como lo hacen aquellos que arguyen que es la sola escritura, entonces implicaría una contradicción en sí misma y el apóstol mismo se estaría contradiciendo. ¿Por qué? Porque si esto que está escribiendo en 1 de Corintios se agregó a la escritura después de los otros escritos, si se agregó a la escritura, fíjense que ya no sería lo que está escrito antes, sino San Pablo estaría escribiendo otra cosa nueva, violando lo que él mismo está diciendo, que no se puede ir más allá, que no se puede agregar más, como dicen ellos, no se puede agregar más a lo escrito. Bueno, el mismo apóstol Pablo estaría contradiciéndose, porque él estaría escribiendo algo que luego se va a agregar. Así que este argumento no se cae por su propio peso. Si Pablo hubiera aplicado esta lógica, él mismo hubiera quedado deshabilitado para escribir 1 de Corintios, 2 de Corintios y todas las demás epístolas. Así que este argumento se cae por su propio peso. ¿Qué nos decían los padres de la iglesia? Viendo este tema ya queda destruido por completo este versículo de 1 Corintios 4:6. Y vamos a continuar con lo que nos decían los padres de la iglesia acerca de la sola escritura. Cuando nosotros vemos, vamos a hacer una cita de los padres de la iglesia y después voy a dar otro texto en el cual vamos a ver si realmente es verdad lo que los protestantes dicen acerca de la sola escritura. Vamos a leer lo que nos dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los Filadelfos capítulo 8. Dice: tengo fe en la gracia de Jesucristo, que os librará de toda atadura, y os ruego que no hagáis nada en espíritu de facción, sino según la enseñanza de Cristo. Porque he oído a ciertas personas que decían: si no lo encuentro en las escrituras fundacionales antiguas, no creo que esté en el Evangelio. Y cuando les dije: está escrito, me contestaron: esto hay que probarlo por escrito. Pero para mí, la escritura fundacional es Jesucristo, la carta inviolable de su cruz y su muerte y su resurrección, y la fe por medio de él, en la cual deseo ser justificado por medio de vuestras oraciones. ¿Qué nos está diciendo San Ignacio, discípulo directo de los apóstoles? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice, en la segunda parte, ¿no? Porque he oído a ciertas personas, he oído a ciertos herejes que decían: si no lo encuentro en las escrituras, no lo creo. ¿Quiénes son los que nos dicen hoy esto en la actualidad? Porque esto no es cosa nueva, como ya hemos dicho. La sola escritura nace como nombre en el siglo XVI y XVII, pero esto ya existía en los primeros siglos, cuando los herejes preguntaban y decían esto a aquellos sucesores de los apóstoles. Decían: si no lo encuentro en las escrituras, no lo creeré. Dice, tengo que probarlo, probámelo con las escrituras. Y a estos
es aquellos a quien San Ignacio de Antioquía les refutaba con estas cosas. Mi escritura fundacional es Cristo, la carta inviolable de su cruz y su muerte y su resurrección y la fe por medio de él. En eso estoy justificado. Y San Ignacio de Antioquía, sabemos que su fe era la fe católica. Vamos a leer en la escritura un pasaje más. Segundito, hermanos. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Desde el versículo 1 vamos a leer. ¿Qué es lo que nos dice segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1? Segundito, hermanos. Voy a buscarlo en la Biblia electrónica. Bien, nos dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, y has de saber esto, que en los postreros días se presentarán tiempos difíciles, porque serán los hombres amadores de sí mismos, amigos del dinero, fanfarrones, soberbios, difamadores. Versículo 3, desmorados, desleales, calumniadores. Versículo 4, traidores, amigos del placer más que amigos de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Que tendrán cierta compostura de piedad, mas que habrán renegado de su verdad y eficacia. A estos también rehúyelos. Fíjense lo que dice acá en este versículo, dice que con apariencia de piedad, en realidad niegan, han renegado de su verdad y su eficacia. ¿Quiénes reniegan hoy, hermanos, de la verdad y la eficacia de la piedad? ¿Quiénes son los que reniegan hoy de las buenas obras? ¿Quiénes son los que reniegan de la eficacia de las buenas obras? A estos también rehúye, les dice. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Aquellos que niegan y reniegan de la eficacia de la piedad. No, las buenas obras no sirven para la salvación. No son eficaces para la salvación. Rehúyeles. Porque estos son, versículo 6, los que se cuelan por las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, traídas y llevadas de toda suerte de concupiscencia. Estos son los que se cuelan en las casas. Como dicen la Biblia de Jerusalén, dice, a estos pertenecen los que se te introducen en las casas. ¿Quiénes son hoy en día los que te golpean la puerta en la casa? ¿Qué tal? Le venimos a traer un mensaje bíblico. Le venimos a traer un estudio bíblico. ¿Quiénes son estos que te golpean la puerta? ¿Quiénes son estos que te llegan a tu casa y te golpean la puerta? ¿Quiénes son los que se introducen dentro de tu casa? Tenemos el ejemplo claro de los testigos de Jehová y los mormones. Versículo 7. Que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo. Venimos a darle un estudio bíblico para que aprendamos. Venimos a darle un estudio bíblico para que podamos llegar a conocer más, aprender más constantemente. Siempre aprendo, pero nunca llego al conocimiento de la verdad.
¿Quiénes son esos? Vamos a dar un estudio bíblico en su casa para que usted aprenda. Nosotros estamos aprendiendo, somos estudiantes de la Biblia. Siempre aprendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Eso dice el apóstol. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres, versículo 8, se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Se oponen a la verdad y son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe. Pero no progresarán más, porque su insensatez quedará patente a todos, como sucedió con aquellos. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente de mis enseñanzas. Conducta, planes, fe, paciencia, caridad y constancia. En mis persecuciones, ¿quiénes son los perseguidos hoy? ¿A qué iglesia se la persigue hoy? Sufrimientos como los que soporté en Antioquía. Persecuciones hube de sufrir y todas me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. En cambio, persevera tú, versículo 14, en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes los has aprendido, que desde niño conocéis las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para huir, para corregir y educar en justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Bueno, ya hablamos en el video pasado sobre estos textos. Ya hablamos que toda escritura no significa que solo la escritura, ¿no? Porque ya habíamos visto que el apóstol Pablo había mandado a seguir sus tradiciones por carta o por voz. Otro texto que podemos citar muchas veces en este texto es, como habíamos visto en el libro de San Juan, donde dice que muchas cosas hizo Jesús y que si se escribieran una por una, ni el mundo entero podría contener todos los libros que se habrían de escribir. Pero ahí hay una cosa importante, como dice, como vemos, ¿no? El apóstol Pablo, cuando dice en 1 Corintios 11, 29 al 34, fíjense al final, en el versículo, cerca del versículo 34, dice: si uno tiene hambre, que coma en casa, a fin de que no os reunáis para condena. Lo demás lo prescribiré cuando vaya, dice el apóstol Pablo. Hay cosas que él va a prescribir cuando vaya, cuando esté con ellos cara a cara. El apóstol Juan dice lo mismo en 2 de Juan 12, dice: aunque tengo mucho más que deciros, no quiero hacerlo con papel y tinta. Espero ir a visitarlos y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. 3 de Juan 13 y 14, versículo 13 y 14, dice: tengo mucho que decirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Pronto espero verte y hablar cara a cara. Esto nos dice el apóstol Juan, ¿no? Viendo que esa predicación no solamente era en papel y tinta, no solamente era solo la escritura, sino también era hablar cara a cara, ¿no? Entonces, como dice al final en 2 Timoteo 3, 5, como vemos: tendrán apariencia de piedad, pero desmentirán o dirán que no es eficaz la piedad. Como habíamos dicho, ¿quiénes son los que niegan la eficacia de la piedad, de las buenas obras hoy en día? Ustedes ya saben, hermanos, quiénes son aquellos. Vamos a continuar con los padres de la iglesia. Los protestantes citan a San Agustín. Siempre su caballito de batalla, San Agustín. San Agustín, dicen, creía en la predestinación. San Agustín creía en la sola fe. San Agustín era un protestante.
pero no es así. No citen más a San Agustín. No citen más a San Agustín, porque San Agustín no era protestante. San Agustín era católico. Y lo vamos a ver en su carta contra los maniqueos, escribiendo contra Manes. Manes era, si bien no el fundador quizás de los maniqueos, pero sí el personaje más importante de la herejía de los maniqueos a la cual se enfrentaba San Agustín. ¿Qué es lo que nos dice? Manes se consideraba un apóstol. Manes en ese momento se consideraba un apóstol. Mira lo que dice San Agustín en su escrito contra los maniqueos. En su réplica a la carta llamada del Fundamento de Manés, dice: Manes, apóstol de Jesucristo por la providencia de Dios Padre. Estas son las palabras saludables que emanan de la fuente perenne y viva. Esto está citando San Agustín de la carta de Manés. Si os place considerar con buena paciencia qué es o lo que pregunto, no veo que Manes sea el apóstol de Cristo, dice San Agustín. Manes quería considerarse, o él se consideraba un apóstol. ¿A quienes vemos hoy considerándose apóstol? El apóstol tanto, el apóstol tanto. Nosotros tenemos hoy al apóstol Nazón Joaquín, ¿no? Tenemos al apóstol Maldonado, al profeta José Smith, Elena White, todos ellos son apóstoles. Apóstoles que han salido supuestamente para probar su apostolado con las Escrituras. Y vamos a ver qué nos dice San Agustín con respecto a esto. Dice: yo no creo que esta sea el Manes, el apóstol de Cristo. No creo, dice. Pregunto pues, ¿quién es este Manes? ¿Quién es este Manés? ¿Quién es este Maldonado? ¿Quién es este Petronilo? ¿Quién es este apóstol Petronilo? ¿Quién es este apóstol Pánfilo? ¿Quiénes son? Dice San Agustín. Dice así: pregunto pues, ¿quién es este Manés? Respondéis: el apóstol de Cristo. No lo creo, dice. No tendrás ya que decir o qué hacer. Me prometes la ciencia de la verdad y ahora me obligas a que crea lo que ignoro. Dice San Agustín: quizás me leas el Evangelio y quieras mostrarme, intentes mostrarme en él quién es Manés. Pero pregunta: ¿y si te encontrases con alguien que aún no cree en el Evangelio? ¿Qué harías si te dijese que no lo creo? ¿Qué harían sin sola Escritura? ¿Qué harían sin Evangelio? Esta es la pregunta. ¿Qué harían sin Evangelio? Dice San Agustín. Yo en verdad no creería en el Evangelio si no me impulsase a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dice, si obedecí a los que me decían que creyese al Evangelio, esto es a los católicos, ¿por qué no he de obedecer a ellos que me dicen que no crea a los maniqueos? Si yo he creído, dice, en la autoridad de ellos para recibir el Evangelio, ¿por qué yo no les tengo que creer a ellos cuando me dicen no le creas a Manés? ¿Por qué yo no le debería creer? ¿Por qué no le debería creer a la Iglesia Católica? Entonces, por esto mismo es lo que nosotros nos preguntamos hoy. Si nosotros creemos a quien nos dio el Evangelio, ¿por qué tenemos que creer? ¿Por qué obviamente deberíamos creer a aquellos que nos dicen no creas en Maldonado, no creas en el apóstol Pánfilo, no creas en el apóstol Pedrito, en el apóstol Nazón Joaquín, no crean en Smith, no crean en White, no creas en Petronilo, en el apóstol Petronilo? Sigue San Agustín. Por tanto, si obedecí a los que me decían que creyese en el Evangelio,
¿por qué no les de obedecer a ellos que me dicen que no creas a los maniqueos? Elige lo que quieras, le dice. Si dices crea a los católicos, ellos me amonestan a que no os otorgue la más mínima fe. Por lo tanto, creyéndoles a ellos, no puedo creerte a ti. Si dices no le creas a los católicos, no obrarás rectamente al obligarme a creer a Manés en virtud del Evangelio, porque yo he creído en él por la predicación de la católica. Si por el contrario dice, hiciste bien en creer a los católicos, en cuanto alaban el Evangelio, en cuanto nos dieron el Evangelio, pero no hiciste bien en creerlos cuanto vituperas a Manés, me creerás tan necio como para creer lo que tú quieras y no creer en lo que tú no quieras, sin dar razón alguna. ¿Qué es lo que dice acá San Agustín? Dice, por lo tanto, si yo creyéndoles a ellos, a los católicos, no creeré en ti, dice, no obrarás rectamente al obligarme a creer en Manés en virtud del Evangelio. ¿Por qué yo tengo que creer en vos en virtud del Evangelio? ¿Por qué? Porque si yo he creído en el Evangelio es por la predicación de la católica. En consecuencia, dice San Agustín, si has de darme alguna razón, deja de lado el Evangelio. Porque si te agarras al Evangelio, yo me agarraré a aquellos por cuyo mandato creí en el Evangelio y por cuya orden en ningún modo te creeré a ti. Porque si casualmente, dice, si casualmente ustedes puedan hallar algo claro en el Evangelio sobre la condición del apóstol Manés, tendrás que quitar peso ante mí a la autoridad de los católicos que me ordenan a que no te crea. Pero disminuida esa autoridad, ya no podré creer ni en el Evangelio, puesto que habría creído en él amparándome en la autoridad de ellos. ¿Qué dice? Que si realmente prueba de alguna manera esto con el Evangelio, dice, tendrás que quitar el peso ante mí a la autoridad de los católicos que me ordenan a que no te crea. Pero disminuida esa autoridad ya no poder creer ni en el Evangelio, puesto que habría creído en él amparándome en la autoridad de ellos. Y de esa manera ningún valor tendrá para mí lo que saques de él, porque si directamente, si yo te creo a vos y vos estás negando la autoridad de quien nos dio el Evangelio, ni siquiera puedo creer en los Evangelios. Entonces es una contradicción creer en la sola Escritura. Vamos a seguir con lo que dice Tertuliano. ¿Qué es lo que nos dice Tertuliano? Yo quisiera mostrarles un libro que es muy importante que ustedes lo puedan conseguir, que es las prescripciones contra todas las herejías de Tertuliano. Este es un libro editado por Ciudad Nueva y realmente es una gran fuente de literatura patrística que nosotros deberíamos tener en nuestros hogares. Recomiendo mucho este escrito, que este es Tertuliano, Prescripciones contra todas las herejías. Vamos a ver qué nos dice Tertuliano en sus prescripciones contra todas las herejías. Con respecto a la sola Escritura, ¿qué dice Tertuliano? Ellos, los herejes, ponen por delante las Escrituras y con semejante audacia inmediatamente impresionan a algunos, pero en el debate mismo fatigan ciertamente a los fuertes
captan a los débiles y dejan llenos de escrúpulos a los de condición intermedia. Por eso los atajamos adoptando esta posición, la mejor, dice, no admitirlo a ninguna discusión sobre las Escrituras. Si estas son sus fuerzas, para que ellos puedan usarlas, primero se debe haber discernido a quién corresponde la posesión de las Escrituras, a fin de que no sea admitido a ellas a quien de ningún modo corresponde. Podría haber introducido este planteamiento por desconfianza en mi propia causa o por gusto de acometer de otro modo la cuestión si no existiesen razones. En primer lugar, que de nuestra fe debe la obediencia al apóstol, que prohíbe emprender discusiones y prestar oídos a palabras nuevas. Visitar al hereje luego de una corrección, no luego de una discusión, dice. Tan es verdad que se ha prohibido toda discusión que designa la corrección como causa para visitar al hereje. Y esto no es una sola vez, naturalmente, porque el hereje no es cristiano. Después dice, porque el debate sobre las Escrituras no sirve sino hablando en plata para producir un trastorno de estómago y cerebro. Y esta herejía, dice, no admite ciertas Escrituras. Y si admite algunas, no las admite íntegras, sino que las altera con añadiduras y supresiones de acuerdo con la ordenación de su sistema. Y así hasta cierto punto las mantiene íntegras, las cambia sin embargo componiendo interpretaciones contrarias a la fe. Esta herejía no admite ciertas Escrituras. ¿Quiénes hacen esto hoy en día? No admitir ciertas partes. Yo de esta parte admito, de esta otra parte no admito. Y si alguna las admite, no las admite íntegras, las corta. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová, que han cortado, han mutilado la Biblia en muchísimos versículos, incluso capítulos enteros, sino que las altera con añadiduras y supresiones de acuerdo con la ordenación de su sistema. ¿Quién alteró con añadiduras? Martín Lutero. En Romanos 3, capítulo 28, él agregó la palabra sola a sola fe. Para, ¿qué dice? Hasta cierto punto, dice, ponerse de acuerdo con la ordenación de su sistema. Por eso, hasta cierto punto las mantiene íntegras, las cambia. Sin embargo, ellos componen interpretaciones contrarias a la fe cristiana, dice Tertuliano. Tanto se opone a la verdad una inteligencia falsificadora como una pluma corruptora, dice. Sus vanas conjeturas necesariamente se niegan a reconocer aquellos pasajes mediante los cuales son refutados. Yo reconozco este pasaje, pero el otro que soy refutado no lo reconozco. Reconozco este que dice que toda escritura es inspirada por Dios, pero cuando dice la tradición, reciban la tradición que es útil para su enseñanza, todo, no, ese ya no. Entonces sus vanas conjeturas, dice Tertuliano, se niegan a reconocer aquellos pasajes mediante los cuales son refutados. Se apoyan en aquellos que han retocado fraudulentamente y en los que han elegido por razón de su ambigüedad. Claro, los ambiguos, eso sí, eso lo elegimos. Ni siquiera son claros, pero igual los elegimos. ¿Qué resultados podrán obtener expertísimos en las Escrituras cuando si algo defiendes será negado desde el frente opuesto y si algo niegas será defendido? ¿Qué resultado traerá? Y tú ciertamente nada perderás sino la voz en la controversia, nada ganarás sino la bilis a causa de sus blasfemias. ¿Qué resultado puedo obtener si cuando algo defiendo en la sola Escritura va a ser negado desde el frente? Sigue Tertuliano. Por otra parte, si hay alguno por cuya causa tú desciendes a un debate sobre las Escrituras para confirmarlo en la fe frente a sus dudas, ¿se inclinará hacia la verdad o acaso más bien hacia las herejías? Este pasaje se entiende así: si hay alguno por cuya causa tú desciendes a un debate sobre las Escrituras, si yo debato sola Escritura contra sola Escritura para confirmarlo en la fe frente a sus dudas, si yo te digo sola Escritura y debato con otro que tiene sola Escritura, ¿se inclinarán estos hacia la verdad o acaso más bien hacia las herejías?
Es una pregunta retórica. Se inclinan más bien hacia las herejías. 30.000 denominaciones protestantes. Incluso más. Sola Escritura debatiendo con sola Escritura. Sola Escritura debatiendo con sola Escritura. Sola Escritura de que se bautizan los niños, sola Escritura que no se bautizan los niños. Sola Escritura que se pierde la salvación, sola Escritura que no se pierde la salvación. Sola Escritura que la gracia más las obras y la fe, y sola Escritura que solo la fe. Sola Escritura que la salvación es una vez y para siempre, o sola Escritura que la salvación se va construyendo y que recién seremos salvos al final del reinado de Cristo. Sola Escritura diciendo va a haber gran tribulación, 7 años de gran tribulación. Sola Escritura diciendo no hay 7 años de gran tribulación, hay un reino milenial. Sola Escritura diciendo hay un reino milenial que va a ser 1000 años literales. Sola Escritura diciendo no son 1000 años literales, ya han pasado los 1000 años, o son 1000 años simbólicos. Sola Escritura diciendo 144.000 son los únicos que van a ir al cielo. Sola Escritura diciendo no son 144.000 literales, sino son un símbolo que son más, que no son 144.000. Eso es la sola Escritura versus la sola Escritura que habla Tertuliano acá. Impresionado por esto mismo que ve, tú no has logrado nada, habiendo quedado en la parte contraria, con igual grado de negación y afirmación que tú, en una situación ciertamente pareja. Saldrá de la discusión todavía más inseguro, sin saber qué parte juzgar como herejía. En todo caso, ellos también pueden relanzar contra nosotros las mismas acusaciones, pues por cuanto reivindican para sí la verdad, es inevitable que ellos también digan que las adulteraciones de las escrituras y las falsedades de las exposiciones son introducidas más bien por nosotros. Ellos van a decir, no, pero esta forma de explicar la escritura es introducida por ustedes. También ustedes tienen sola escritura. ¿Qué responde ante esto Tertuliano? Por lo tanto, no hay que provocar un debate sobre las escrituras, ni situar el combate en aquellos campos en los que la victoria es nula o incierta o poco cierta. En verdad, aunque la confrontación sobre las escrituras no acabase haciendo comparecer empatadas ambas partes, el orden de las cosas exige, y acá responde Tertuliano, que se proponga primero lo que ahora únicamente debe ser discutido: a quienes corresponde la fe misma a la que pertenecen las escrituras, por quién y por medio de quiénes y cuándo y a quiénes ha sido integrado esta doctrina por la cual se hacen los cristianos. Ya que donde se demuestre estar en la verdad de la doctrina y de la fe cristiana, allí estará la verdad de las escrituras y de las exposiciones y de todas las tradiciones cristianas. Fíjense la última parte: ya que donde se demuestre estar en la verdad de la doctrina y la fe cristiana, allí estará la verdad de las escrituras y de las exposiciones o de la interpretación de todas esas tradiciones cristianas. Esto nos dice Tertuliano. Realmente es interesante lo que nos dicen los padres de la Iglesia con respecto a esto. Y Tertuliano no era protestante, no era evangélico. San Agustín no era evangélico. Vamos a ver qué dice San Ireneo de Lyon. Ya haciendo las últimas citas, porque realmente son muchísimas citas de los que nos dicen los padres de la Iglesia, ¿no? Son muchísimas citas de las cuales vamos a ir viendo de a pocos. Dice San Ireneo de Lyon en su obra Demostración contra todas las herejías. Dice: hay quienes, rechazando la verdad, introducen falsos discursos y genealogías interminables, más propias para promover discusiones, dice. Por una verosimilitud dispuesta artificiosamente, seducen el espíritu de los necios y los cautivan
alterando las palabras del Señor, haciéndose mal intérpretes de lo que ha sido expresado correctamente, como si ellos pudieran mostrar algo más elevado y más grande que el Dios que ha hecho el cielo y la tierra y todo lo que ellos contienen. Por medio de su elocuencia, atraen de manera especial sobre todo a los que son un tanto simples y tienen comezón de oír. Después, sin preocuparse más de la verosimilitud, causan la ruina de estos desgraciados, inculcando pensamientos blasfemos e impíos contra su Creador a gentes incapaces de discernir lo falso y lo verdadero. ¿Qué hacen esto? Golpean a tu fuerza, a la casa, a la puerta de tu casa, y te introducen forzadamente la ruina, dice San Ireneo de Lyon. Porque el error no se manifiesta tal cual es, por temor de que apareciendo desnudo sea reconocido, sino que adornándose artificiosamente de un vestido de verosimilitud, obra de modo que aparece a los ojos de los ignorantes más verdadero que la verdad misma, gracias a esta apariencia exterior. Como decía a propósito de esto, uno mejor que nosotros. Vestidos, dice, de verosimilitud. Captan los ojos de los ignorantes como más verdadero que la verdad misma. ¿Quiénes son los que se te llegan con la Biblia debajo del brazo? ¿Quiénes son los que te golpean la puerta con la Biblia debajo del brazo? Vestidos de traje y corbata, como lobos rapaces vestidos de ovejas. Dice, por tanto, para que nadie por culpa nuestra sea apresado como ovejas por lobo, ya que el Señor nos ordenó guardarnos de esto y suelen estar camuflados con la indumentaria exterior de piel de oveja. ¿Qué más nos dice Tertuliano? Dice así: a partir de lo que acabamos de nombrar, han surgido múltiples ramificaciones, multitudes sectas, por el hecho de que muchos de ellos, o mejor dicho todos, quieren ser maestros, abandonando la secta en la que estuvieron y disponiendo una doctrina a partir de otra, después también una tercera a partir de la precedente, y se esfuerzan en enseñar de nuevo, presentándose a sí mismos como inventores del sistema que han construido de esta manera. ¿Quiénes son los que a partir de una herejía salen múltiples? ¿De dónde salieron las múltiples herejías? De una herejía sectaria. ¿De dónde salen las múltiples sectas? Todos los herejes son muy posteriores a los obispos, dice San Ireneo, a los que por los apóstoles se encomendaron las iglesias. Es forzoso tanto, dice, que todos los herejes, por el hecho de que son ciegos para la verdad, estén deambulando de un lado para otro, fuera del camino verdadero. Esta es la razón por la que los elementos de su doctrina no concuerdan y están dispersos sin orden alguno. En cambio, el camino de los que están en la iglesia da vuelta al mundo entero y tiene la tradición segura que procede de los apóstoles. En ella se puede ver que todos tienen una única e idéntica fe. Todos practican los mismos mandamientos y guardan la misma manera las ordenaciones eclesiásticas. La predicación de la iglesia es verdadera y firme, y en ella se propone al mundo entero un único e idéntico camino de salvación. Los que abandonan el mensaje de la iglesia, dice acusan a los presbíteros. No, ustedes son ignorantes, dice. Los que abandonan ese mensaje acusan a los presbíteros de ignorancia. Ustedes son ignorantes, los presbíteros, no considerando que vale mucho más un hombre religioso aunque un ignorante, que un sofista blasfemo e insolente. Esto es los que son todos los herejes, dice, y los que creen haber encontrado algo superior a la verdad. Caminan por caminos diversos, multiformes e inciertos.
teniendo las mismas cosas tanto de una opinión, teniendo de las mismas cosas tanto una opinión como otra. Son como ciegos que son guiados por otro ciego y caen precisamente en el hoyo de la ignorancia abierto bajo sus pies, buscando siempre, dice, haciendo referencia a este texto que habíamos visto recién, buscando siempre y no llegando nunca al conocimiento de la verdad. Esto nos dice San Ireneo de Lyon, haciendo referencia al texto que acabamos de decir. Es mejor, dice, que nos refugiésemos en la iglesia, dice San Ireneo, para educarnos en su seno, porque la iglesia ha sido plantada como un paraíso en este mundo, porque ellos confiesan poseer el conocimiento del bien y del mal, y levantan sus pensamientos malvados por encima del Dios que los creó. Elevan así sus pensamientos más allá de la manera permitida. Fíjense cómo les había dicho. No piensen más allá de lo que está escrito. No piensen más allá. Y ellos piensan. Todo lo que habíamos visto en el versículo anterior, que supuestamente un versículo que arguyen ellos para la sola escritura, acá se desmorona. Porque dice San Ireneo, elevan sus pensamientos más allá de la medida permitida. Y es como traducía la Biblia Bover Cantera, cuando dice que ellos piensan más allá de la medida. En primera de Corintios 4, 6 dice, no traspasar los límites de lo que está escrito. Y acá dice Ireneo de Lyon, dice, ellos elevan sus pensamientos más allá de la medida. Por eso dice el apóstol, no tengáis pensamientos más elevados de los que convienen, sino que vuestros pensamientos estén llenos de modestia, cita Romano. Por temor de que, gustando de su conocimiento orgulloso, superior al que conviene, seamos expulsados del paraíso de la vida, esto es, la iglesia. Qué interesante que los padres de la iglesia, hemos visto padres de la iglesia del siglo II, padres de la iglesia del siglo III, padres de la iglesia del siglo IV, e incluso hemos visto a San Agustín, que podríamos decir cerca del siglo I. Incluso podríamos decir, San Agustín nació en el siglo I. San Ignacio de Antioquía nació en los primeros siglos, el siglo I. De esta manera creemos que hemos dado un pantallazo muy importante acerca de lo que pensaban los primeros cristianos de la sola Escritura. ¿Qué más tenemos? San Juan Crisóstomo dice en homilía sobre la segunda epístola a los tesalonicenses, dice Juan Crisóstomo, por lo tanto los hermanos permanezcan firmes y mantengan las tradiciones que han recibido de nosotros por palabra o carta. Es el texto que citamos el video pasado. Dice San Juan Crisóstomo, de esto está claro que no dejaron todo por escrito, sino que hay mucho también que no fue escrito, dice este padre. Como lo que fue escrito, lo que no quedó escrito es también digno de creerse. Así miremos la tradición de la iglesia también como digna de creencia. ¿Es una tradición? Pregunta, no busquemos más. Qué interesante que todos los padres de la iglesia contradicen unánimemente a la sola escritura. Y vamos a hacer la última cita, citando a San Basilio Magno sobre el Espíritu Santo, en su carta sobre el Espíritu Santo. Dice, pero lo que se ataca es la fe y el objetivo común de todos los adversarios y enemigos de la doctrina salvífica es derribar el pilar de la fe en Cristo, haciendo desaparecer por asolamiento la tradición apostólica. Quiero hacer desaparecer la tradición apostólica. La tradición apostólica no sirve. Esto es lo que dice San Basilio Magno en su escrito. Haciendo desaparecer, ¿quiénes? Los herejes. Por asolamiento la tradición apostólica. Por esta razón, dice, como si fueran deudores de buena fe, se socorren con las pruebas tomadas de las Escrituras,
rechazando como si no tuviera importancia alguno el testimonio no escrito de los padres. Sin embargo, nosotros no nos apareamos de la verdad, ni por cobardía traicionaríamos nuestra alianza. Sin embargo, nosotros no nos apareamos de la verdad, ni por cobardía traicionaremos nuestra alianza. Efectivamente, si el Señor nos ha transmitido como doctrina necesaria y salvífica la coadunación del Espíritu Santo con el Padre, y a ellos por contra no les pertenece así, sino que lo dividen, lo separan violentamente y lo hacen emigrar a la naturaleza servil, ¿cómo no va a ser verdad que convierte su blasfemia en más importante que la legislación del Señor? Pues bueno, dice este padre, depongamos pues todo, entre la doctrina y proclamaciones conservadas en la iglesia, unas las tenemos de enseñanza escrita y otras las hemos recibido reservadamente transmitidas a nosotros por la tradición de los apóstoles. Las dos tienen necesariamente y precisamente la misma fuerza en orden a la piedad. Y nadie dirá lo contrario, por lo menos nadie que tenga una mínima experiencia de las instituciones eclesiásticas. Efectivamente, dice, si intentásemos apartar las costumbres no escritas, pensando que no tienen gran fuerza, sin darnos cuenta perjudicaríamos al Evangelio hasta en sus mismas partes vitales. Es más, cambiaríamos la proclamación en un mero nombre. Por ejemplo, dice, por mencionar los primeros y más común, ¿quién ha enseñado por escrito a sellar con la marca de la cruz a los que esperan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Bendecimos el agua del bautismo, el óleo de la unción y además al mismo bautizado. ¿De qué escrito se saca? ¿No es acaso de la tradición callada y secreta? Pues ¿qué? La misma unción del óleo. ¿Qué palabra escrita la enseñó? ¿De dónde viene la triple inmersión y lo demás que rodea el bautismo? ¿De qué escritura viene renunciar a Satanás y sus ángeles? Es que no viene de esa enseñanza privada. Es que no viene de esa enseñanza privada y secreta que nuestros padres conservaron con despreocupado y nada curioso silencio, bien sabedores de lo venerable que son los misterios que se salvaguardan con el silencio. En efecto, ¿cómo no iba a ser conveniente publicar en escritos lo que no está permitido contemplar en los iniciados? Ahora bien, si la mayor parte de la ceremonia de los misterios, sin estar en las escrituras, tienen derecho de ciudadanía entre nosotros, admitamos también esa doxología junta con muchas otras, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por mi parte, creo que es apostólico incluso el ser fieles a las tradiciones no escritas, dice el Padre. Pues dice el apóstol, cita el Padre de la Iglesia, y los alabo porque todo acordáis de mí y retenéis mis tradiciones tal como las enseñé, y retenéis las tradiciones que habéis recibido, sea de palabra y sea por carta. Una de las tradiciones, dice el Padre de la Iglesia, es la presente doxología, lo que la establecieron desde el principio y la transmitieron a la posteridad. Al prolongarse su uso continuamente en el tiempo, la enraizaron en las iglesias. Esto nos dice San Basilio en su escrito sobre el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Vamos a citar la última cita sobre estas personas que nos llevan un cisma a nuestras casas. Dice San Cipriano en el año 200, en su carta a Cornelio: para que su audacia violencia no cese, dice, se esfuerzan también aquí en arrastrar al cisma a los miembros de Cristo. ¿Quiénes son los que arrastran al cisma a los miembros de la Iglesia de Cristo? Y separar y desgarrar el cuerpo de la Iglesia católica, yendo de puerta en puerta por las casas de muchos o de ciudad en ciudad por algunas partes, buscándose cómplices de su obstinación y error cismático. Yo les contesté una vez y no desisto de recomendarles que dejándose de perniciosas riñas y disputas, comprendan que es impío abandonar a la madre y tenga bien entendido que
Una vez elegido un obispo y aceptado por el testimonio y juicio de los colegas y del pueblo, no puede en modo alguno nombrarse otro. Por lo tanto, si proclaman que han mirado por su bien pacífica y fielmente y que son defensores del Evangelio de Cristo, que vuelvan primero a la Iglesia Católica. Esto nos dice San Cipriano en el año 200. Vemos por unanimidad que los padres estaban en contra totalmente de la Iglesia, de la sola Escritura. Los padres de la Iglesia vemos por unanimidad que estaban completamente en contra de la sola Escritura. Hemos dejado pruebas, hemos dejado análisis bíblico y hemos dejado análisis de los padres de la Iglesia. Por tanto, este texto de no pensar más allá de lo que está escrito es un texto que directamente les clava un puñal por la espalda a los protestantes, ya que este texto en sí los contradice a ellos. En sí este texto los contradice, diciendo que están pensando más allá de lo que está escrito. Por lo tanto, no pueden hacer libre interpretación de la Escritura. Hermanos, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Vamos a continuar obviamente con más citas de los padres de la Iglesia. Vamos a continuar con este tema de la sola Escritura. Vamos a continuar con este tema de la tradición apostólica. Quisiera hacer todo un video completo sobre el texto de San Hipólito de Roma, de los años 200 aproximadamente, de los años 300, que habla sobre la tradición apostólica. A ver si lo puedo ver acá, lo puedo encontrar. Lo tengo por allá, la tradición apostólica de Hipólito de Roma. Quisiera que podamos ver, voy a hacer un análisis de este libro, la tradición apostólica de Hipólito de Roma, donde se nos habla de la tradición apostólica, la tradición de los primeros cristianos. Luego también vamos a hacer un video sobre las constituciones apostólicas, que son los videos de quizás de los primeros escritos de lo que se va a llamar el derecho canónico de la Iglesia. Las constituciones apostólicas escritas por San Clemente de Roma. Gracias, hermanos, por haberse quedado hasta el final. Creo que hemos demostrado hasta ahora, y vamos a seguirlo demostrando, la veracidad de la Iglesia Católica y los escritos de los padres de la Iglesia, demostrando también la veracidad de la Iglesia Católica y la falsedad de los dogmas protestantes, como es en este caso el de la sola Escritura. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga.